vamos a partir la clase del día de hoy. Entonces, ondas, clase número 8, propiedades del sonido, parte 1. Como siempre, las instrucciones son bien claras. Antes de partir, revisemos si podemos cumplir con las siguientes condiciones. Si estamos en un espacio iluminado, un poco difícil hoy día, está más nublado, pero que tengan un lugar que tengan luz por lo menos. Si tienen a mano su cuaderno y su lápiz para anotar las cosas importantes que vamos a estar diciendo durante la clase. Si tienen 30 minutos donde pueden dedicarle exclusivo tiempo a la clase del día de hoy. Si están en un lugar donde se puedan concentrar también, eso es importante. Y como siempre, las otras condiciones que son que cualquiera de ustedes puede sacarse el sonido siempre que sea con respeto, haciendo preguntas de la clase. La clase la hacemos todos, entonces es importante la participación de ustedes. Y cualquier duda que yo que tenga, mientras yo estoy explicando la materia, sabe que me puede preguntar con todo el respeto del mundo y yo le voy a contestar con todo el cariño del mundo. Así es como funcionamos y así es como seguimos. Así que, démosle. Y como bien les dije la semana pasada, acá está el Hall of Fame o el Salón de la Fama felicitando a aquellos estudiantes que están al día con todas las actividades hasta el día de hoy. De primero medio A tenemos a Misael Aguilera, Damaris Araya, Gabriel Espinosa y Juan Misaico, que están al día con todas las actividades, por lo menos hasta que las revisé antes de las 1 de la tarde. Así que los que respondieron antes de las 1 de la tarde de hoy día van a aparecer acá. Primero medio B, Benjamín Martínez, Matías Rojas, Matías Serrano, felicidades también por estar al día. Y del primero medio C, Kevin Améstica y Catalina Razabal. Lamentablemente no tenemos estudiantes del primero medio D que estén al día, así que los invito después de la clase que se puedan poner al día. Ya saben que las actividades son bien cortitas y pueden ponerse al día, es muy, muy fácil. ¿Ya? Así que, y acá abajito, si quieren saber qué actividades les falta por contestar, al final de la clase voy a contestar esas dudas, ¿ya? Para que no me pregunten ahora, las voy a responder al final. Ahí Ignacio Castillo dice que ha respondido todo y es del D, así que ahí vamos a revisar bien si... quiénes son los que han respondido. Ahí Maximiliano Sepúlveda estaba escribiendo en la pizarra, así que le pido por favor que no interrumpa, porque sé quiénes son los que escriben en la pizarra cuando están escribiendo. ¿Ya? Objetivo de la clase de hoy, propiedades del sonido, parte 1. Comprender cuáles son las propiedades del sonido, súper simple. El propósito, comprender los fenómenos de reflexión, eco y absorción en la vida cotidiana. Chicos, ahí lo que están diciendo en el chat, al final de la clase voy a hacer una revisión de quiénes son los que han respondido todo, porque ahí, y si te falta una respuesta, creo que es de la 4 o de la 5. Temario de la clase, reflexión, eco y absorción. Súper simple. Pero hoy día, ya chicos, poniendo atención de vuelta en la clase, necesito, con los profesores del Departamento de Ciencias, estamos haciendo algo bien interesante para las próximas clases, lo estamos preparando, llevamos varias semanas preparándolo, pero para que esto se pueda hacer, necesito que ustedes se descarguen las siguientes dos aplicaciones que están acá. Lab for Chemistry, que es de química, y Lab for Physics, que es para física, ¿ya? Si ustedes se descargan estas aplicaciones, ustedes, los pasos son los siguientes. Ustedes van a su portal de aplicaciones, lo descargan, inician cuenta, porque ustedes tienen una sesión creada, ponen su correo institucional, el que les dio el colegio, ¿cierto? Todos deberían saber cuál es su correo institucional. Si no sabe cuál es su correo institucional, me puede preguntar o le puede preguntar a su profesor jefe. La contraseña es Blesgana. Y con eso vamos a estar listos para trabajar las próximas clases con distintas actividades. De hecho, hay una actividad que nosotros podríamos hacer si ustedes descargan esta aplicación. Así que al principio de la próxima clase vamos a... Dígame. ¿Cuál aplicaciones? Las de acá. Pueden tomarle una fotito y después poder descargarlas. Yo me descargué la primera y la segunda no la descargo. Ya, ahí descarguen las
las dos, y nosotros con la segunda vamos a hacer muchas cosas para esto de física. Es bien buena la segunda aplicación, y sobre todo el colegio les consiguió cuenta premium para estas aplicaciones, ¿ya? Por eso son tan importantes que ustedes la puedan descargar, porque las vamos a ocupar, las vamos a ocupar haciendo experimentos desde la casa. Eso va a ser lo bacán, que vamos a poder ocupar estas aplicaciones para que ustedes desde la casa puedan hacer experimentos sin necesidad de tener más materiales, ¿ya? Solamente teniendo el celular. Tengo entendido que funciona con la gran mayoría de los celulares, así que no debería haber problema. ¿Ya? Entonces tenemos ahí, ustedes, correo institucional, es usuario, contraseñas Blesgana, y una vez que lo tengan descargado, estamos listos para trabajar. Así que la próxima clase yo les voy a preguntar ahí quiénes descargaron la aplicación para hacer una actividad al principio de la clase. Eso, ¿ya? Ahora, con respecto a las preguntas de la clase anterior, ¿cierto? Algo que vamos a estar haciendo todas las clases, ahí vi varios que estaban ofreciendo dinero por las preguntas. No va a ser necesario, porque nosotros cada clase vamos a estar respondiendo las preguntas de la clase anterior. Pero me gustaría preguntar a algún voluntario, 3 distintos voluntarios que me respondan estas preguntas. Ahí le voy a pedir que se saque el micrófono y diga su nombre y apellido y nos ayuda a contestar. Entonces, la primera pregunta de la clase pasada, con el que cerramos el cuestionario, era: ¿qué característica del sonido nos permite diferenciar dos instrumentos distintos tocando la misma nota? Entonces, ¿quién ahí comentando en el chat o sacándose el micrófono se acuerda cuál es esta característica? Ahí tenemos varios ahí que escribieron en el chat que dicen que Profe, es el timbre. Dígame, Matías. por el timbre, porque suena más agudo más que otro, ¿no? No exactamente. Si se acuerdan, la Ah, no me respuesta, acuerdo. la respuesta correcta es el timbre. Está bien. Pero, ¿cuál era la explicación? A ver si alguno se acuerda cuál era la explicación. La intensidad, profe. No, no es la intensidad exactamente. Lo que nos permite, a ver, uno más que El a ver si tono. una vez que se acuerda. No, la respuesta correcta de la primera es el timbre. ¿Pero por qué era el timbre? ¿Alguien se acuerda? Esa es la pregunta que estoy haciendo ahora. Si alguien se acuerda por qué era el Yo, timbre. profe, Dígame. la característica del sonido que nos permite reconocer entre diferentes instrumentos o la voz de una determinada de la persona. ¿Pero cuál es eso? Es el timbre, ¿cierto? Sí, el timbre. Ya. Pero había algo importante ahí. Si ustedes se acuerdan los gráficos que yo les mostré del... Porque suena más agudo que el otro, ¿no? No, no ¿El exactamente. tono, profe? ¿No será? No. La respuesta es la siguiente. ¿Se acuerdan que un sonido podía sonar más armónico que otro? Sí, como por ejemplo el violín. El violín, eso tenía que ver, ahí bien, como dice Catalina, por la composición armónica del tono. Es decir, si ustedes grafican esto, ¿cierto? Lo voy a dibujar acá, para que quede claro. Cuando ustedes grafican, por ejemplo, el sonido de un tono, ¿se acuerdan que tenía muchas guatitas? No Sí, era como, profe. no era liso, sino que tenía varias guatitas, y mientras más guatitas tenga, significa que el sonido es más armónico. Por lo tanto, nosotros podemos diferenciar dos sonidos tocando la misma nota por la composición armónica que tienen estos tonos, ¿ya? Por lo tanto, la respuesta de la 1 sería: ¿qué característica del sonido nos permite diferenciar dos instrumentos tocando la misma nota? La respuesta es el timbre. Pero la razón de por qué es el timbre, porque en el timbre podemos ver esta composición armónica distinta de cada instrumento. Entonces, de forma simple, la respuesta de la 1, ¿cómo diferenciamos dos instrumentos tocando la misma nota? El timbre. ¿Y por qué es el timbre? Porque el timbre nos demuestra la composición armónica de cada instrumento. Y de cada sonido, más bien dicho. ¿Ya? En la 2, si tienes dos instrumentos iguales, tocando ambos la misma nota, pero uno suena más agudo que el otro, ¿con qué se Por el podía...? tono, ¿no? La intensidad. Ahí está, alguien Las respondió. ondas.
alguien respondió el tono y el tono es la respuesta correcta. Bueno, y Pero, Profe, dígame. uno de lo que, por ejemplo, no sé, si yo respondo algo después en la página que nos pasa, no quedan guardadas las respuestas de lo que hacemos porque no me acuerdo casi nada. Quedan guardadas las respuestas, o sea, yo las puedo ver, pero yo les puedo, quizás les puedo compartir esas respuestas para que las puedan revisar, y por eso estamos haciendo esto ahora, para que ustedes puedan anotar cuáles eran las respuestas y que puedan como hacer una corrección de lo que vimos la clase pasada. ¿Ya? Por eso vamos a hacer esto en todas las clases donde vamos a comentar las respuestas de la clase anterior. Entonces, si tienen dos instrumentos iguales, ojo que la primera pregunta hablaba de instrumentos distintos, la segunda habla de instrumentos iguales, tocando la misma nota, pero uno suena más agudo que el otro, ¿cierto? Por ejemplo, en una guitarra uno puede tocar un sol y después puede tocar un sol que puede sonar un poco más agudo, ¿cierto? Eso se relaciona con el tono, ¿cierto? Nosotros dijimos el tono, pero hay una propiedad, o sea, hay una característica física importante ahí, que parte con F. ¿Cómo sabemos si un tono suena más agudo? Tiene mayor Frecuencia. frecuencia. Muy bien. A mayor frecuencia, ¿cierto? Tienen las onditas más juntas. Al tener las onditas más juntas significa que suena más agudo. Cuando un sonido, cuando lo graficamos, tenemos las onditas más separadas, significa que va a sonar más grave, ¿ya? Entonces lo relacionamos con la frecuencia. Y finalmente, la pregunta número 3, si un sonido tiene una gran amplitud, significa que tiene mayor fuerza. tiene mayor fuerza. Esa es una respuesta correcta, pero ahí Catalina nos dice en el... más intenso. Exactamente. Bien, ahí no sé quién habrá contestado por Zoom, pero en el chat, ahí Catalina nos dice que es el sonido más intenso. Entonces es importante que se acuerden de lo siguiente. Un sonido que tiene una gran amplitud, cuando se grafica, significa que es un sonido que suena más fuerte. Entonces, mientras más amplio más grande es la amplitud de este sonido, ¿cierto? Mientras más arriba llega la onda cuando la grafiquemos, significa que va a sonar más fuerte, ¿ya? Caso contrario, o distinto más bien dicho, en la pregunta 2, cuando las ondas están más juntas, significa que esto tiene mayor frecuencia, por lo tanto las ondas son más agudas. No porque suene más fuerte, suena más agudo. Nosotros podemos tener sonidos de gran amplitud y que estén bien separados. Significa que puede ser un sonido muy fuerte y muy grave. Y un sonido puede ser fuerte y grave, fuerte y agudo, ¿cierto? Entonces es importante. En resumen, Profe, dígame. entonces sabemos que la primera respuesta era por el timbre y la Bien. respuesta era porque era una composición armónica. Perfecto. Después. La segunda era por el tono. Bien. ¿Y el tono I? Y se me olvidó. Parte con F. Frecuencia. Es la Ah, frecuencia. eso, la frecuencia. Ahí bien le soplaron muy bien. La Y la frecuencia. última, la última es porque es un sonido más intenso. Exactamente, tiene que ver con la intensidad. Un sonido de gran amplitud significa que va a ser más intenso, ¿ya? Así que, muy bien chicos, muy bien a los que aportaron a esta discusión. Así entre todos hacemos la clase y corregimos también las preguntas de la clase pasada, ¿ya? Así que los que no respondieron y no han respondido, ya tienen las respuestas. A mí me interesa que las anoten, ¿cierto? Que vayan a anotar las respuestas a la plataforma para que también se puedan poner al día con las actividades, ¿ya? Así que, eso chicos. Vamos a partir la clase ya con Tuti. Lo que vamos a ver hoy día se llama reflexión del sonido, ¿cierto? O sea, de las distintas propiedades del sonido. Entonces, lo que vamos a ver es la reflexión. Y vamos a entender la reflexión como lo siguiente. Ustedes pueden leer ahí que cuando una onda sonora incide sobre una superficie, una parte de ella se devuelve al medio, ¿ya? Entonces tenemos acá la persona de la izquierda está haciendo un sonido, ¿cierto? Está gritándole directamente hacia la pared, ¿cierto? Pero la pared va a reflejar el sonido y la persona que está justamente
a la derecha va a escuchar el sonido reflejado de la pared. Por lo tanto, esta característica se llama reflexión. Y es súper importante entender lo siguiente. Hay un ángulo, ¿cierto?, que se llama ángulo de incidencia y ángulo de reflexión, ¿cierto? Acá vamos a tener un ángulo que vamos a llamar ángulo de incidencia y otro ángulo que vamos a llamar ángulo de reflexión. ¿Ya? Entonces, vamos a volver a leer. Dice, cuando una onda sonora incide sobre una superficie, una parte de ella se devuelve al medio, cambiando su dirección. Más adelante vamos a saber qué pasa con la otra parte de ella que no se devuelve, ¿cierto? Pero una parte de ella se devuelve al medio. ¿Qué significa que se devuelva al medio? Significa que sigue en el aire, sigue estando en el mismo medio donde se originó la onda. La onda se origina en el aire, ¿cierto? Por la vibración causada por la persona, rebota en la pared, pero sigue estando en el mismo medio. El medio en este caso es el aire. Y cambia su dirección, ¿cierto? Cambia su dirección hacia en el mismo ángulo, pero respecto a esta que vamos a llamar la recta normal, ¿cierto? Que es perpendicular a la superficie, ¿cierto? Entonces, viene la onda, se refleja acá, nosotros marcamos una línea imaginaria perpendicular a la superficie, significa que en 90 grados, y con el mismo ángulo que se forma entre la onda que incide y esta perpendicular de la superficie, se va a generar en el otro sentido una onda reflejada, ¿ya? Y eso es lo importante por lo menos de esta materia. Saber que tenemos un ángulo de incidencia y un ángulo de reflexión. Y este fenómeno que nosotros estamos viendo se llama reflexión del sonido. En términos simples, el sonido se refleja en las superficies, ¿ya? Entonces acá abajito sale que este fenómeno es la reflexión. Y en él se cumple que el ángulo de la onda incidente es de igual medida que el ángulo de la onda reflejada. Es decir, por ejemplo, si este ángulo fuera de 30 grados, este ángulo que se forma acá también serían 30 grados, ¿ya? Es decir, se reflejan con el mismo ángulo. Y eso es lo importante de entender de los ángulos de reflexión y los ángulos del ángulo de la onda incidente. Entonces, recordar que las ondas sonoras avanzan como un frente de onda esférico, ¿cierto? ¿Se acuerdan que las ondas sonoras son ondas tridimensionales? ¿Cierto? Se mueven como esferas. Es como que si uno fuera inflando cada vez más este globo, así se expanden las ondas sonoras. Por eso tenemos esta forma, ¿cierto? Esa forma en que se mueve la onda. Pero la dirección de la onda va hacia allá, como sale en la flechita, ¿cierto? Pero es como una burbuja que se va abriendo cada vez más, pero tiene una dirección. Por lo tanto, la onda reflejada cumple con la misma lógica. Entonces, recordar que las ondas sonoras avanzan como un frente de ondas esféricas. Son ondas tridimensionales, ¿cierto? Materia que vimos en la primera clase. Y debido a esto podemos percibir la reflexión del sonido en varios ángulos. Es decir, ¿qué significa esto? No necesariamente si yo estoy parado en este punto, yo puedo escuchar la reflexión de esta onda, ¿cierto? Yo puedo escucharla en este punto, en este punto, o en este punto, cuando la onda ya está cada vez más, agrandándose cada vez más, ¿cierto? Cubriendo más espacio. Entonces yo puedo estar en distintos puntos y escuchar la reflexión de la onda, porque la onda se expande como un frente de ondas tridimensionales, como ondas que, como un globo que cada vez se va abriendo cada vez más y llegando cada vez más lejos. Eso es lo importante. Por eso podemos escuchar una onda reflejada en varias partes. Sí, ahí Kevin nos dice, se puede escuchar en otros puntos mientras más se expande. Exactamente. Profe, Y tengo una consulta. dígame, Benjamín. Cuando era, o sea, casi todo, cuando yo era pequeño, yo hice como un experimento de 2 vasos y un hilo. Tú amarrabas ahí el hilo en los 2 vasos
y tú con una persona hablabas y tú lo ponías en el oído. ¿Qué frecuencia hace ese sonido? Ahí es un experimento muy interesante ese experimento. A ver si alguno podría explicar por qué uno puede escuchar básicamente desde el otro lado, ¿cierto? Yo sé, Dígame, Kevin. porque la onda de sonido mientras se va pasando por el hilo llegan hasta la otra parte del vaso. ¿Pero qué es lo que se pasa? ¿Se pasa el sonido? La frecuencia, profe, ¿no? No exactamente. La Va por- reflexión. Tampoco. ¿Qué es lo que transmiten las ondas? ¿Se acuerdan que Vibración. Timbre. Energía. energía? Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Usted habla por el vaso, ¿cierto? El vaso va a vibrar, ¿cierto? Usted va a hacer vibrar el vaso cuando hable, porque esas ondas van a hacer vibrar el vaso. Esa vibración se va a pasar a través del hilo y esa vibración va a ir avanzando a través del hilo. Y por eso tiene que estar tenso el hilo, porque si no la vibración se va a perder. Entonces, y así va a llegar al otro lado del vaso. Y va a hacer vibrar el vaso de la misma forma que lo hicieron vibrar al hilo. Por lo tanto, por eso usted va a poder escuchar lo que la otra persona está hablando a través del hilo. Entonces, una vez más, la física lo explica todo. Entonces, usted ya sabe cómo explicar este experimento del vaso y el hilo, ¿cierto? Es porque las ondas transmiten energía, nosotros le transmitimos energía al vaso, el vaso va a hacer vibrar la cuerda con energía vibrando va a avanzar hasta llegar al otro vaso, y ese vaso va a hacer vibrar las partículas de aire que están dentro del vaso, y por eso usted va a poder escuchar el sonido o lo que está diciendo la otra persona. ¿Se acuerdan de un dicho que dice que la energía se transmite y se transforma, pero no se destruye? Bueno, ese es un claro ejemplo de que la energía se transmite a través de los vasos y de los hilos, pero no se destruye, ¿cierto? Así que eso. Espero que les haya gustado esa explicación. Entonces nos quedamos con esto, la primera parte, que es la reflexión del sonido. Y ahora vamos a ver cosas interesantes de la reflexión del sonido. Y un fenómeno bien entretenido de la reflexión del sonido es el eco. Entonces, ¿quién me explica con sus palabras qué cree que es el eco? Yo, profe. Dígame, con sus palabras, no vale leer. No, para mí el eco, bueno, en pocas palabras, por ejemplo, en una habitación de un departamento o casa da lo mismo, Uh-huh. No hay ningún objeto, ni muebles, ni nada de eso. Tú dices, por ejemplo, hola, y se expande la onda, diciendo hola, hola, hola. Para mí eso. Ya, bien. Yo creo que Yo soy profe. A ver, vamos por parte. Primero habló Juan, después Kevin. yo creo que donde tú habláis, eso rebota con la pared, por así decirlo, y suena lo mismo, algo así, ¿o no? Ya, perfecto, bien. Profe, yo creo que es una onda que se repite. También es una onda que se Yo soy repite. profe. A ver, diga Kevin. Ahí Ana nos respondió diciendo que es una onda que se repite. Vamos a ver, ahí vamos a comparar con la respuesta correcta. Muchas gracias a todos los que han respondido. Kevin, dígame. Es una onda que se repite, que va llegando desde un punto hasta otro punto, y cuando llega hasta una pared, rebota y se revuelve, así produciendo el mismo sonido. Ya, perfecto. Una onda repetitiva Profe, que rebota entre cada pared y otra. Bien. Ya, tenemos un concepto que es el que se repite, ¿cierto? Estamos hablando que algo se repite. Entonces, vamos a entender cuáles son las condiciones para que el eco exista, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a entender es el concepto de eco. Lo primero es que, ¿cómo se produce el eco? El eco se produce debido a la reflexión del sonido en superficies más lejanas. Así que ahí están todos bien en lo correcto de que era una onda que rebota, ¿cierto? Que se refleja en alguna superficie. Pero, hablando más técnicamente, para ver por qué se produce el eco, porque las ondas siempre rebotan, pero ¿por qué no siempre las podemos escuchar? ¿Cierto? Si nosotros tenemos dentro de una pieza, ¿por qué a veces podemos hablar y no sentir eco? ¿Cierto? Entonces, la razón está acá abajito. Hablando más técnicamente, se producen cuando las ondas sonoras rebotan y se demoran a lo menos
0.1 segundos en volver a nuestros oídos. ¿Por qué se tienen que demorar a lo menos 0.1 segundos? Porque si se demora menos que ese tiempo, el oído no alcanza a reconocerlo como dos sonidos distintos y lo reconoce como el mismo sonido. Por lo tanto, el sonido tiene que ir y volver a nuestros oídos en a lo menos 0.1. Si se demora menos de 0.1 segundos, no lo vamos a reconocer como eco. Si se demora más de 0.1 segundos, lo vamos a reconocer como eco. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las condiciones físicas para que esto pueda ocurrir? La distancia mínima a la que tiene que estar la superficie donde el sonido va a rebotar es de 17 metros. Esta es la distancia que el sonido recorre en 0.1 segundos, ¿cierto? Nosotros sabemos que existe lo que se llama velocidad del sonido. Es decir, el sonido se demora 0.1 segundos en ir, recorrer estos 17 metros, rebotar y volver a nosotros en 0.1 segundos. Es decir, si lo pensamos, no es que el sonido recorra 17 metros en 0.1 segundos, recorre el doble, ¿cierto? Porque el sonido tiene que salir de nuestra boca, rebotar y volver. Es decir, el sonido tiene que recorrer 34 metros en 0.1 segundos. Y ahí nosotros vamos a poder escucharlo y reconocerlo como eco. ¿Ya? Así que dejo espacio. Ahora vamos a entender por qué a veces hay eco en zonas más pequeñas. ¿Ya? No sé si hay dudas con respecto a esta parte del eco. Profe, yo tengo una duda. Dígame. ¿Y cuando uno anda en un cerro y grita y uno escucha como el eco? Eso pasa porque la onda sonora rebota en las montañas, ¿cierto? Y las montañas están a más de 17 metros, ¿cierto? Entonces ese sonido rebota y bien vimos que rebota en varias direcciones, ¿cierto? Entonces si uno habla, si grita muy fuerte, es decir, un sonido con alta intensidad, este sonido va a salir de forma bien amplia, ¿cierto? Va a rebotar en las montañas. Después ese sonido va a devolverse, pero también no se devuelve completamente, sino que también sigue rebotando en otras montañas. Y como fue un sonido con mucha energía, significa que esta energía va a durar mucho tiempo. Y significa que ese sonido que, por ejemplo, fue reflejado en 3 montañas más allá, si el sonido fue creado con una intensidad muy fuerte, significa que ese sonido nosotros todavía lo vamos a poder escuchar. Entonces, la clave para poder generar eco en zonas de montañas es gritar con mucha fuerza y que hayan hartas montañas, porque así va a ser más entretenido, porque se va a reflejar en varias partes y ese sonido va a volver a nosotros en varios segundos más después de que lo digamos, ¿cierto? Y esa es la explicación de por qué en las montañas hay eco. La clave es que sea una zona bien rocosa, donde la forma en que rebote sea bien distinta, y claramente tengan una distancia mayor a 17 metros. Y con eso van a poder escuchar su sonido rebotando ahí en las montañas. Ya, me quedó claro. Perfecto. ¿Qué más? ¿Dudas con respecto a esto? Vamos a responder inmediatamente por qué en zonas más pequeñas también ocurre esto de porque nosotros escuchamos nuestra voz. Acá Rubén me pregunta, ¿dónde se puede crear eco donde no sea una montaña? Busca una pared que esté a 20 metros de usted y en un lugar que ojalá tenga muy pocas cosas. Que tenga a lo más 17 metros de distancia. Y usted si grita a esa pared que tiene a lo más 17 metros de distancia de usted, le aseguro que usted va a poder reconocer el eco en 0.1 segundos después de que usted lo diga. ¿Ya? Como por ejemplo, profe, en una cueva. En una cueva, exactamente. En una cueva también pasa. Y en la cueva pasan 2 cosas también. Nosotros hemos conocido lo que es el eco, pero muy poca gente conoce lo que se llama la reverberación, ¿ya? Que es la explicación de por qué nosotros podemos escuchar este eco en lugares que no tienen 17 metros. Entonces, dense un segundo para ver la figura de la izquierda y vamos a explicar en
Martín nos dice que acaba de funcionar con la pared a más de 20 metros. Ahí si lo puede grabar después Martín y nos muestra el video de cómo fue gritando a una pared a más de 20 metros, seríamos todos muy felices. Ya, entonces, vamos a hablar de lo que es la reverberación, que muchas veces se confunde con el eco, ¿ya? Entonces, otro fenómeno que se relaciona con la reflexión del sonido es la reverberación. Este se origina habitualmente en recintos cerrados y de techos altos, como una iglesia o una catedral, ¿cierto? O puede ser también una pieza muy larga, un espacio muy amplio, ¿cierto? Puede ser un galpón también, y todo eso. Y corresponde a una persistencia del sonido después de que la fuente ha dejado de emitirlo. ¿Qué significa eso? Que nosotros hablamos muy fuerte, ¿cierto? Y después este sonido queda sonando en este espacio, ¿cierto? Típico que todos alguna vez hemos ido a la iglesia, seamos creyentes o no, y hemos escuchado finalmente cómo ese sonido queda persistentemente, que lo escuchamos más del tiempo después de que se emite. Y eso ¿Sería porque es un espacio muy cerrado? es por espacios cerrados y espacios amplios que tengan como que sean altos o que sean anchos. La cosa es lo siguiente, como el sonido es un frente de ondas esférico, ¿cierto? Nosotros tenemos el siguiente suceso. Se crea el sonido, ¿cierto? Y se crea de esta manera. Entonces tenemos ondas que van a rebotar acá, ondas que pueden rebotar acá, ondas que pueden rebotar acá y acá. Y esta onda se va a dirigir a la persona en distintos tiempos, ¿cierto? Porque estas distancias son distintas, por lo tanto no van a llegar todas esas ondas al mismo tiempo. Tenemos ondas que son dirigidas directamente, como son las de acá abajo, pero tenemos ondas que rebotan en el techo y después se dirigen a la persona, ¿cierto? Que está acá. Y esas ondas llegan en tiempo después de que estas que son las primeras, ¿cierto? Las ondas que se dirigen directamente son las ondas que llegan primero, las ondas que se reflejan y que recorren mayor distancia son las ondas que llegan después. Por lo tanto, las ondas que se reflejan en 1, 2, 3 y 4 son las que llegarían después de estas ondas que serían las 5 y las 6. O sea, esos sonidos que van a llegar primero. Por lo tanto, el efecto que ustedes conocen como eco, cuando están encerrados en piezas altas o lugares donde tienen poca... Como por ejemplo, profe, en nuestras salas. Exactamente, en sus salas de clase. En sus salas de clases pasa lo mismo, ¿cierto? Que uno pueden gritar de repente en la sala de clase y se escucha ese sonido y se escucha después, ¿cierto? Porque estas ondas como son de alta intensidad, pueden rebotar hartas veces y ustedes lo van a seguir escuchando. Eso se llama reverberación, ¿ya? Y ahí los que me están diciendo que esconda la merca y todo, no era una ambulancia, chicos, todavía no saben diferenciar los sonidos de distintas cosas. Así que vamos a seguir con la clase, por supuesto. Algunos animales, como los murciélagos, emplean la reflexión del sonido y del eco, ¿cierto? Es decir, algunos animales ocupan estos elementos para poder ubicar a sus presas y así poder cazarse y desplazarse. Sobre todo, los delfines hacen esto y los murciélagos también lo hacen, ¿ya? Y vamos pasando a la última parte de la clase de hoy, que es la absorción. Acá alguien que me explique sin leer qué es la absorción del sonido. Ojalá sea otra persona que no haya participado y que me pueda explicar qué es la absorción del sonido. Yo, profe. Dígame. Es cuando estás en una habitación y esas cosas especiales que están en las paredes, como está en la imagen, cuando tú, por ejemplo, gritas, ellos lo que hacen es que no se expanda y así el vecino que está al lado no le... O sea, no. ¿Cómo? Son especiales para los músicos. Son especiales para los músicos. Ahí
Alguien me estaba hablando antes y lo tuve que silenciar porque como que se acopló el sonido y como que empezó Algunos a... como que lo hacen con esa cajita de huevos, la hacen. Exactamente, a eso quería llegar en breves minutos. ¿Por qué Mi lo tío hacen? había hecho una así. ¿Por qué lo hacen con ese tipo de material? Vamos a entender por qué ese material sirve para poder absorber el sonido. Muchas gracias a todos los que me respondieron, chicos. Eh, esta propiedad del sonido, ¿cierto? El sonido se puede absorber en, en distintas superficies, ¿cierto? Pero la caja de huevos, ahí dice Nicolás, pero la caja de huevos no absorbe realmente. Absorbe, pero tiene un coeficiente de absorción bajo, Nicolás, ¿ya? Para que no nos confundamos. La gran mayoría de las superficies absorben sonido, ¿ya? Hay algunas que absorben más, otras que absorben menos, y esto tiene que ver con la densidad del material, ¿ya? Así que vamos a ver que la absorción del sonido se produce cuando la parte de la energía que transporta queda atrapada en la superficie sobre la que incide, ¿cierto? Puede ser este material como esponja, puede ser una caja de huevos, o también puede ser una cortina, ¿ya? Materiales de baja densidad, esa es la clave, es decir, materiales que tengan alto volumen, pero que tengan poco peso. Eso significa que tengan baja densidad, que sean grandes, pero que pesen poco. Especialmente las esponjas, y el Plumavit también es un buen aislante sonoro en ese sentido. Pero acá los especiales, los profesionales, son la espuma plástica, el polietileno expandido, las alfombras y cortinas gruesas son ideales para retener parte de la energía que es transportada por las ondas sonoras. Entonces, cosa importante que he aprendido durante mis años de universidad es que si usted vive en algún departamento, es necesario que usted tenga alfombras en su casa, si no el vecino de abajo va a escuchar cada vez que usted camine. Entonces, si alguno vive en algún departamento y escucha todas las pisadas del vecino de arriba, dígale que se compre una alfombra ahí para evitar que escuche el sonido, porque las alfombras absorben el sonido, ¿ya? Son muy importantes. Profe, Dígame. y una puerta, La puerta también absorbe el sonido, pero la puerta lo que pasa es que la refleja más que la absorbe, ¿cierto? sí, pues, porque como yo tengo una puerta en mi casa y con el vecino cuando abre su puerta o lo cierra, pero me refiero en otras habitaciones, o también cuando lava la lavadora, se escucha, pero se logra como escuchar un poco más claro. Lo que pasa con la puerta es que cuando ustedes cierran puertas o ponen ventanas, etcétera, lo que pasa con el sonido es que el sonido se refleja en la puerta y no atraviesa la puerta, ¿cierto? Atraviesa, muy poco del sonido atraviesa la puerta. Entonces se refleja y así, por eso uno podemos escuchar, por ejemplo, si nuestra mamá se pone a pasar la aspiradora el día sábado en la mañana, nosotros durmiendo todavía, ¿qué hacemos nosotros? Cerramos la puerta, porque el sonido lo que hace, se refleja en la puerta. Nosotros si tuviéramos una puerta de espuma, ¿qué pasaría? El sonido lo absorbería la espuma, pero igual habría parte del sonido que podría atravesar la espuma, ¿cierto? Entonces ideal ahí tener una superficie dura y después tener algo que sea como una espuma, que sea como una alfombra o algo así. Entonces ahí Nicolás nos dice que le pone la alfombra a la puerta y efectivamente, ese es el truco. A ver, veamos las preguntas que me han mandado. Profe, ¿qué cree usted que la velocidad del sonido es mayor en la madera o en el agua? Vamos a entender eso en las siguientes clases. En la última clase, en la próxima clase, vamos a entender dónde el sonido es más rápido. Así que, eso. Ya, sigamos con la clase que nos queda poquito para terminar. Entonces, materiales de baja densidad son los que mejor absorben. ¿Cómo identificamos materiales de baja densidad? Son materiales que son muy altos en volumen y son bajos de peso. ¿Ya? Es decir, tienen poco peso. ¿Dudas hasta aquí? Ninguna.
Ahí Rubén me dice que le responda. Vamos a responderlo en la próxima clase, Rubén. Acá Felipe me pregunta, me puede preguntar por interno también, no quiero adelantar materia a la próxima clase. A Felipe me pregunta por qué en la noche los sonidos se aumentan 30 veces más. Parece bomba atómica. ¿Por qué? Porque hay... eso también lo vamos a saber en la próxima clase, chicos. Porque en la noche los sonidos se escuchan más fuerte que en el día. Vamos a entender por qué pasa ese fenómeno. Todos esos dos fenómenos de por qué dónde el sonido es más rápido y por qué en la noche se escuchan más fuertes los sonidos que en el día, lo vamos a ver en la próxima clase. Voy a hacer una sinopsis. En los materiales más densos, el sonido es más rápido. Y en el día se escucha menos que en la noche por la temperatura. Y vamos a entenderlo en la próxima clase. Lo dejo ahí. Ya, y lo último, esto es bien simple, lo voy a explicar de forma bien simple para que no tengan que leer tanto, ¿ya? O leer esta parte de la materia. Así que necesito que me pongan mucha atención en lo que voy a decir ahora. Yo les dije que los materiales tienen algo que se llama coeficiente de absorción, que es el coeficiente de la energía que ellos absorben versus la energía que ellos reflejan, ¿ya? Entonces, de forma bien simple, los materiales de baja densidad tienen coeficientes de absorción muy altos, porque absorben mucho más de lo que reflejan. Al contrario, elementos de muy alta densidad, es decir, como una pared o una puerta, tienen coeficientes de absorción muy bajos, es decir, ellos reflejan más de lo que absorben, ¿ya? Por lo tanto, un coeficiente de absorción del 0,9, como el ejemplo que sale abajo a la derecha, las cortinas que tienen, por ejemplo, coeficiente de absorción del 0,9, significa que ellos absorben el 90% de la energía que les llega y reflejan el 10% de ella. Es decir, ellos absorben el 90% de la energía de una onda sonora y reflejan solamente el 10% de esa energía. Por lo tanto, una onda que se refleja en una cortina que tiene 0,9 de absorción, se va a escuchar un 10% más bajo que como llegó a la cortina. ¿Ya? Así que... Entonces igual ayuda harto. Sí, pues las cortinas ayudan mucho. Por eso es importante también... Las cortinas son muy útiles, aunque ustedes no sepan. Profe, Dígame. ¿le cuento algo? Cuénteme. No. Que yo tengo una puerta, o sea, no tengo puerta, y le puse una cortina. ¿Ya? Y cuando, no sé, anteriormente, cuando yo no tenía, o sea, cuando yo no me puse esa cortina en la puerta, escuchaba todo lo de afuera, los pacos, el sonido de la ambulancia, todo, pero ahora ya no se escucha nada. Me parece. Por eso son importantes... Dijo Paco. Los señores carabineros, los respetables señores carabineros. Pero eso lo voy a dejar para otra clase. Lo importante de por qué pasa eso es porque finalmente la cortina absorbe y también refleja parte de este sonido, ¿ya? Ahí podemos ver, como en la materia que vimos hoy día, lo importante de eso. Ya, chicos, tengo que avanzar, nos quedan 4 diapositivas de información importante, ¿ya? Antes que nada, como ustedes bien saben, en la zona de las actividades del link de la página interactiva, que siempre están posteados en sus grupos en Facebook, por si alguien no sabe, tenemos un Aprende Jugando, ¿cierto? Lo vamos a revisar rápidamente de qué se trata, para que ustedes vayan y literalmente aprendan jugando. ¿Cierto? Acá entonces me preguntan, ¿cuál es el fenómeno que ocurre cuando la frecuencia natural de un objeto coincide con la de otro que vibra en su cercanía? ¿Ya? Esto es materia que vimos la clase pasada, si no me equivoco. Cuando dos objetos vibran, bueno, si no se acuerdan, se llama resonancia. ¿Ya? Acá,
¿cuál es la rapidez del sonido en el hierro? O sea, acá ustedes van a tener que buscar cuál es la rapidez del sonido en el hierro y poder contestar. Así que yo en este momento no me acuerdo exactamente cuál es la rapidez del sonido en el hierro, pero con esto van a poder como aprender distintas cosas del sonido, ¿ya? Y es una forma entretenida de poder ir aprendiendo, ¿cierto? Acá arriba tenemos la misma materia de la clase, ¿cierto? Ustedes saben que en los botones interactivos ustedes pueden ver en el estudio de grabación, los muros son recubiertos de un material poroso. Material poroso significa que es un material que tiene baja densidad, por lo tanto es un material que absorbe. Acá usted puede ver finalmente el eco y la reverberación, lo que hablamos recién. Y en la parte anterior, usted si aprieta acá, puede ver la actividad que vamos a hacer la próxima clase, ¿ya? Así que si usted tiene esos tubos, sería bacán que se los pudiera conseguir. Si no, no importa, porque vamos a mostrar un video de cómo ocurriría, ¿cierto? Por eso es importante que se bajen la aplicación que dijimos al principio de la clase. Y usted aprieta acá y tiene la explicación de esta materia, ¿cierto? Estas páginas no explican todo, por eso también hacemos la clase, pero explica los conceptos importantes de la clase de hoy día. Y finalmente tenemos las 3 preguntas de materia. ¿Qué es una onda reflejada? Ahí lo tienen que explicar con sus palabras. ¿Dónde has escuchado que se forma el eco, aparte de las montañas? Ya hemos hablado de eso el día de hoy. ¿Y por qué crees que la velocidad del sonido es mayor en la madera que en el agua? ¿Ya? Entonces ahí ustedes van a tener que buscar parte de esa información para la próxima, la última pregunta es pregunta de investigación, pero ya dijimos parte de la respuesta el día de hoy. Así que vamos ahora sí con lo último de la clase, ¿cierto? Acá está la parte de responder en Titán X, por favor respondan y van a aparecer en el Salón de la Fama la próxima clase. Y antes que se vayan, chicos, yo quiero pedirles lo siguiente, ahí que se puedan meter a menti.com, poner el siguiente código y ahí responder cuáles son los 3 conceptos que aprendí hoy. Súper simple, 3 cosas que usted haya aprendido, las comenta ahí en el Menti, ¿ya? Entonces se van a menti.com, ponen el código 9242 y responden cuáles son los conceptos que ustedes aprendieron hoy y vamos a poder ver en vivo finalmente cuáles son los conceptos que aprendieron el día de hoy. ¿Ya? Profe, así que, dígame. ¿cuál es la aplicación? Se llama, voy a poner, menti.com y tiene que http:// y el código es 9242, si no me equivoco. ¿Al tiro? Al tiro, sí, 9242, ustedes se meten y responden ahí qué es ponen ahí cuáles son las 3 cosas que aprendieron durante la clase de hoy. Y los vamos a proyectar acá, ¿cierto? Tenemos absorción, reverberación, eco, ahí ya llegan los primeros conceptos. La espuma puede absorber, nos dicen ahí. Entonces acá vamos viendo los distintos conceptos que aprendimos el día de hoy, que las cortinas sirven, el eco, la absorción, tenemos distintas cosas ahí que ustedes aprendieron durante la clase del día de hoy. Ya saben, menti.com, código 9242, y vamos viendo ahí los conceptos que más se repiten de lo que ustedes aprendieron. Les mando el link de la clase de la actividad donde tienen que responder. Hoy día. Y que las cortinas sirven. Aprendió a gritarle una pared, dicen por ahí. Tenemos 5 respuestas y tenemos otra respuesta más. Cómo se reflejan, que algunos evitan el eco. Tenemos también la espuma absorbe, la espuma puede absorber. Y ahí aparecen cada vez más. Se repiten finalmente el concepto de absorción, súper importante de la clase de hoy día. El concepto de eco también se repite harto, que lo que aprendimos el día de hoy. Así que, eso chicos. Las ondas dicen por ahí también, la espuma puede absorber, la espuma sirve. Profe, Dígame.
Una pregunta. ¿Cuál es el sonido que ha rompido la barrera del sonido? No puede haber ningún sonido más rápido que la velocidad de 300 y tantos metros por segundo, si no me equivoco, que es bastante, no, de hecho más, no me acuerdo exactamente cuál es la velocidad del sonido, la próxima clase la vamos a ver bien. Lo importante es que el sonido va a su mayor velocidad mientras más denso sea el material, ¿ya? Entonces ahí Para tiene mí, que... para mí, profesor, es cuando nosotros estamos secando la ropa, o sea, me refiero tendiendo la ropa y sacudimos la ropa. Ahí el sonido ocurre con la misma, va a llegar a tu oído con la misma rapidez porque el sonido se transmite en el aire a una misma velocidad casi, ¿ya? Ahí lo vamos a entender en la próxima clase. Lo que sí es rápido es cómo se genera el sonido como el efecto del látigo, pero no es que ese sonido rompa como tal la barrera del sonido, ¿ya? Ya chicos, para cerrar esto, muchas gracias por su participación acá, de los conceptos que más aprendieron. El concepto... Profe, Dígame. ¿a usted le han dicho que se parece a Willy Rex? No sé quién es Willy Rex exactamente, pero En ahí todo caso, Búsquelo en Google, profesor. ahí lo voy a buscar, lo voy a buscar en Google, ¿ya? Investigue. Investigaré. Ya chicos, Investigación. cerrando la clase, ahí ya puse el link para que contesten. La clase la voy a subir a Facebook, a los Facebook de cada curso, ya saben. Pónganse al día con las actividades también, chicos. Y si tienen dudas de cuáles actividades les faltan, me hablan por mail, me hablan por Facebook o me hablan por Instagram. ¿Ya? Profe, Dígame. Profe, una onda reflejada es cuando rebota nomás, ¿o no? Ah, yo no le puedo responder. No, pues si es de la clase. Es de la tarea. clase, un tío. No se pille. Ahí me puede preguntar después por interno y yo respondo las preguntas por interno después. Pero una onda reflejada básicamente es lo que, como dice la onda, lo importante es que lo pueda explicar con sus palabras. ¿Cuál app descargan? Descargan la que se llama Lab F Physics, ¿ya? La app la voy a subir también, voy a subir esto a Facebook inmediatamente, la presentación. Ahí pueden ver cuál es la aplicación que tienen que descargar. ¿Ya, chicos? Chao, profe. Eso, cuídense. chao, profe, cuídense. ¿Cómo ven las tareas que les faltan? Me hablan por interno, háblenme por Facebook, me pueden hablar por Instagram, me pueden preguntar por mail. Así pueden saber cuáles son las tareas que les faltan, ¿ya? Para ponerse al día. Mi Instagram es profe-Basti Zambrano, lo voy a poner en los comentarios, profe-Basti Zambrano. Es la forma más rápida que tienen de contactarme, así pueden saber, yo les contesto al tiro. Así que eso, ¿ya chicos? Cuídense mucho, un abrazo, que estén bien y nos vemos el próximo lunes. Gracias, José, por quedarte hasta tan largo. Las clases se me hacen un poco largas de repente, pero gracias por el apañe. Por atención. Chao, que estén bien. Cuídense. Chao, chao. Profe, se me cuida.